Curso Semillas de Vida, Agricultura Urbana. ¿Qué recuerdan sobre la sesión de semillas? ¿Qué son las semillas? Ella es una herencia de planta, un medio de reproducción, el inicio de una vida. La semilla tiene partecitas que se llaman endosperma, embrión, tegumento, pericarpio, endocarpio, mesocarpio y epicarpio. Y pues tiene un ciclo productivo para para poder hacer la reproducción. Y hay reproducción asexual y no me acuerdo qué más. Vale. Muchas gracias, señor Ciro, señora Livia. Listo, sí. Eso es importante, conocer como todas las partes funcionales de la semilla. Algo que no recuerdo si se mencionó tal vez, que me pareció interesante después viendo un video sobre semillas, y es, por ejemplo, se han visto que las semillas, o bueno, cuando están germinando, las primeras maticas, algunas tienen una hoja y otras tienen dos hojas, la mayoría. Eh, ¿Cotiledonias? sí, 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 sí. monocotiledonias y dicotiledonias. Ajá. Recuerdan que entonces hablamos de esa parte que es el cotiledón, que es donde sale la hojita. Entonces, cuando sale una se llama monocotiledón, cuando salen dos es dicotiledón. Hay como un apunte. Pero vale, entonces, ¿qué más recuerdan sobre las semillas? También de lo que nos hablaba Luz Dari. Pues que se debe controlar, buscar las mejores semillas para que tengan una mejor carga genética, para poder, pues para así como en la selección de plantas. Y de todas maneras debemos seguir manejando esa selección para que no sean las empresas transnacionales las que digamos, que tengan ese poder de mirar qué o de determinar qué se planta y cómo se planta para que no sean transgénicas, ¿sí? De las que han cambiado. Ajá, sí, exacto. Digamos, hay diferencias de nativas de transgénicas. Y sobre eso, digamos, porque es importante entonces hablar de semillas nativas, por ejemplo. Digamos, ¿qué otros aspectos se involucran al hablar de semillas nativas que también están anclados a esa importancia que tienen? Sí, había algo La independencia de los cultivos, que no estemos sometidos a las semillas que nos quieran vender, sino que nosotros mismos tengamos por tradición nuestros propios cultivos, no los que nos quieran hacer, hacer cultivar. Sí, yo creo que hay es que defender las semillas nativas sí, y para la soberanía. es la alimentaria. soberanía alimentaria, sí, señor. Eso es lo que nos ayuda en en el manejo de nuestras semillas criollas. Vale, sí. Muchas gracias, señor Silvio, señora Livia. Sí, exacto. Que las semillas se pueden conservar mejor en el humus de lombriz. También que las semillas para que produzcan más y mejor, se pueden impregnar con ceniza. Las semillas hay que rotarlas porque ellas se envejecen, entonces no, las semillitas viejas se envejecen y no van a producir, entonces las semillas hay que estarlas rotando. Ajá, exacto. La mejor forma de mantener y bueno, de conservar las semillas es reproduciéndolas, y es a partir de la siembra, que Sí, señor. precisamente ese es el tema que traemos hoy. Ujú. ¿Alguien sabe qué es la siembra o cómo podríamos definir la siembra? No sé qué se les viene a la mente. Bueno, sí, buena tarde. Buenas Buenas tardes. tardes. ¿Cómo está? Pues bueno, la siembra es el proceso que se hace después de la germinación de la plantica. Pues cuando ya las tenemos germinaditas, entonces
vamos al trasplante, ahí ya pues viene la siembra, que viene ya la separación de las plántulas, cada una en un recipiente pues para su mejor reproducción. Vale, sí, gracias, señora Flor. Sí. Bueno, Listo. Eh, Hay, se- hay la señora semillas Marta, señora. sí, hay semillas que no necesariamente necesitan ser germinadas. Por ejemplo, tenemos el maíz que se siembra directamente en tierra, en la alberja, en las habas. También la papa también se siembra directamente dejando espacios, la yuca, la racacha. Ellas no necesitan necesariamente ser germinadas. Se siembran directamente en el surco o en la era. Vale, sí, gracias, señora Marta. Sí, digamos, ahorita hablaremos un poco sobre el concepto de siembra, porque la idea es diferenciarlo un poco del de trasplante, ¿sí? El trasplante, bueno, también uno lo puede mencionar como siembra, no está mal, y digamos como que sí se puede hacer alusión a eso, pero pues por lo general cuando se habla de sembrar es como poner una semilla en la tierra, o poner algo que me permita como que una nueva planta germine, pues, pero generalmente digamos asociado a la semilla. Mm, y bueno, como les digo, no está mal hablar de siembra para los trasplantes. Eh, Sin embargo, sí suele usarse para solo las semillas. Pero bueno, igual, ya ahí como que di un poco la definición. Entonces, quisiera que me hablen de pronto de los ciclos de siembra. ¿Alguien sabe qué es un ciclo de siembra o cuándo es que se debe sembrar? Eh, Esto va de acuerdo como con la luna. En determinado momento se debe sembrar en el año. O sea, como todo en la naturaleza, porque el ser humano también, hay un tiempo para su tiempo. Entonces, en marzo se pueden sembrar unas semillas. Hay otro tiempo en octubre, porque esto va de acuerdo como con la posición de la luna. Pues eso lo hacía cuando yo era pequeña en la casa, se miraba, era el tiempo adecuado para sembrar, porque hay tiempo donde cuando en cuarto menguante, por ejemplo, se siembra para que haya abundancia. En luna llena, cuando necesita mucha hoja, en menguante, para, por ejemplo, la yuca, algo así, lo que sea de debajo de tierra, se siembra en X posición de la luna. Es lo que recuerdo, porque cuando pequeña se hacía así en la casa. Yo llevo muchos años, llevo más de 50 años aquí en Bogotá y la verdad que se me ha olvidado. No, pero sí, sí, ahí nos comentó bastante sobre los ciclos de siembra. Algunos ciclos de siembra son asociados a la luna, sí, señora. ¿Era Flor? usted, a ver, pues yo les comento, yo sí acostumbro siempre a utilizar el menguante porque pues es la mejor fase de la luna pues para la siembra. El árbol o la planta no crece mucho y, y sí produce bastante. Pues en los meses es que más que todo, pues en los campos, cuando se cosecha en grande, entonces sí es como por las etapas del año, ¿no? Pero por lo menos acá en la ciudad yo sí siempre cultivo en menguante. Me gusta mucho la siembra en menguante. Sí, muchas gracias, señora Flor. Entonces, ahí ya tenemos una aproximación a, por ejemplo, el hecho de sembrar en la fase menguante de la luna. Ya ahorita hablaremos de las cuatro fases, esas están ahí contempladas. Pero bueno, ¿será qué más cosas saben de los ciclos de siembra? Bueno, asociados a la luna, la mayoría.
de pronto también a otras cosas. Yo, yo diría que los campesinos, por ejemplo, o las personas que cultivan el campo, también cultivan, siembran de acuerdo a las estaciones, si es una estación más seca o una estación más lluviosa y que le vaya a ayudar a sus cultivos. Aquí pues le toca a uno regar siempre. Ajá, sí, señora. Gracias, señora Olivia. Digamos, las fases de la luna pues están en el marco del mes, ¿no? O sea, son cíclicas y cada mes pues como que se renuevan, digamos. Pero en el año pues hay ciertas épocas y por ejemplo hay épocas asociadas al clima, como nos mencionaba la señora Olivia, están en función de la temporada seca o lluviosa. Y perdón, aquí hay un comentario en el chat que no había leído de Karen González, que dice: mi micrófono no sirve, pero lo que comenta acerca de las monocotiledonias y las dicotiledonias, es que las monocotiledonias, bueno, pon el ejemplo del maíz, que al coger el grano no se divide en dos, y pues que sale una sola hojita. Y una dicotiledonia es el frijol, ya que al nacer se parten dos hojitas. Listo. Sí, señora, muchas gracias, Karen, ahí por ilustrarnos de las monocotiledonias y las dicotiledonias. Y bueno, no sé si alguien más quisiera dar otro apunte sobre los ciclos de siembra. Bueno, pues a mí me gustaría dar un pequeño ahí aporte respecto a esto de, digamos, el cielo relacionado con la tierra. Y es, digamos, también, pues la relación que han tenido nuestros indígenas, que pues también ha trascendido, digamos, también a los campesinos, pero con todo esto que tiene que ver con las estrellas en cierta época del año. Entonces, digamos, tenemos, por ejemplo, la Cruz de Mayo, que es la época pues donde pues suelen haber así muchas lluvias. Entonces, sí, digamos como que en esta parte rural se suele asociar, digamos, como ciertas estrellas también, con los periodos secos y bueno, ya también más lluviosos y digamos como que eso es un conocimiento que pues, nos ha perdurado y me alegra mucho escuchar todos los comentarios al respecto. Porque sí, sí es como muy chévere que todos esos saberes se reivindiquen. Y también, digamos, comentar que sobre los ciclos de siembra, pues está ligado, digamos, como al tipo de planta, pero sí también como que hay ciertas celebraciones culturales, dependiendo de la época. Entonces hay una música distinta también, que se celebra sobre todo así en estos pueblos indígenas. Vale, muchas gracias, Carolina. Ajá, efectivamente, digamos, la agricultura como labor, como tarea, como trabajo, digamos, y todas como las implicaciones que tiene también se imprimen en la cultura. Hay muchas tradiciones que están asociadas en el campo, están asociadas a la siembra, bueno, no sé, por ejemplo, épocas donde hay más maíz o que se cosecha maíz, pues eh, hay festivales del maíz o, bueno, hay diferentes tipos de festivales que se celebran en función también de esos ciclos de los que hablamos. Que, bueno, estamos hablando de ciclos de siembra, pero pues esos son ciclos también asociados al crecimiento de las diferentes plantas y los diferentes cultivos. Eh, pero bueno, ya entrando en materia, entonces vamos a hablar de la siembra. La siembra, pues como les decía, casi siempre tiene esta definición ahí como muy genérica, pero pues que funciona, que es poner semillas en la tierra. Ese condicionante después que puse ahí es como que, bueno, la idea de la siembra es precisamente que la planta germine y pueda crecer. Entonces, uno de los ideales de la siembra siempre es garantizar las condiciones para la germinación de la semilla. Está asociada a la semilla porque, digamos, hay otros métodos de reproducción de las plantas que, bueno, uno también los asocia a sembrar, pero pues que a veces también lo refieren como trasplante. Entonces, no sé, bueno, los esquejes, por ejemplo, hay personas que hablan de trasplante o de siembra, pero en el caso de tener plántulas que se hacen en un semillero, bueno, que germinan en un semillero, pues se habla más que todo de trasplante. Pero en fin, todo eso también son labores asociadas a la siembra. Como mencionábamos, los factores a tener en cuenta, entonces, por un lado está el clima, bueno, estos son los más relevantes porque como también nos mencionó Carolina,
Hay personas que los hacen asociados a las estrellas. Digamos, los ciclos también pueden estar asociados al Sol, a, no sé, las constelaciones, por ejemplo. Las constelaciones, dependiendo de su ubicación en la bóveda celeste, pues también se asocian a ciclos. O hay personas que lo asocian a flujos energéticos. En fin, digamos como que estos son como los más predominantes. Y por un lado está el clima. Para tener en cuenta, cuando se habla de clima, se habla como de las condiciones del ambiente en un tiempo largo. Entonces, por ejemplo, si yo digo que el clima de Bogotá es frío, digamos como que ahí estoy haciendo uso correcto del término. Cuando yo hablo de que, no sé, el clima de Bogotá hoy está lluvioso. En ese caso, bueno, eso ya es como una cosa de geografía o de personas que trabajan con el clima y es eh, que se habla de tiempo atmosférico. Entonces, por ejemplo, en las noticias a veces se escucha es el tiempo para hoy es tal porque pues son las condiciones del día, como lo que se va a presentar en el día. Entonces, hoy va a haber lluvias, va a estar soleado, no sé, va a caer una granizada, son como eventos puntuales. Y el clima, pues, en cambio, es algo más a largo plazo. Entonces, en el caso de Bogotá, el clima, digamos, para describir el clima, entonces uno lo puede escribir en términos de las lluvias. Bogotá tiene un régimen bimodal. ¿Bimodal qué es? Que tiene como dos estaciones de lluvias y dos estaciones secas, algo así. Pues si uno quiere ser más preciso, habla de temporadas de más lluvias y otras de menos lluvias, porque pues en estas temporadas también a veces hay una que otra lluvia, ¿no? Eh, ya igual, no sé, ustedes tienen experiencia un poco al respecto. Las temporadas de más lluvias suelen ser entre marzo, bueno, la primera entre marzo y junio y la segunda entre septiembre y noviembre. A mitad de año suele haber una temporada de menos lluvias entre julio y agosto, a veces entre junio y julio, bueno, eso varía, depende, pero pues por lo general suele ser entre julio y agosto. En agosto pues hay muchos vientos y todo, y a veces frío, pero pues hay menos lluvias. Y la otra de menos lluvias es entre diciembre y febrero, que sí es como más caliente, es con temperaturas más altas. Aquí algo clave que les quería mencionar es que esto cambia a veces, si hay fenómenos del niño y fenómenos de la niña. No sé si ya los conocían, siempre se han hablado, por ejemplo, se habla de que próximamente va a haber un fenómeno de la niña. Entonces, un fenómeno del niño es un año donde este régimen de lluvias bimodal, o sea, esto que se supone es más lluvias y esto es menos lluvias, o sea, los dos se acrecentan mucho en términos de las lluvias que se suelen ver cada mes. Entonces, por ejemplo, en el de la niña hay muchas lluvias, incluso en julio y agosto hay más lluvias. Eso es niña, como más lluvias. Y el fenómeno del niño es menos lluvias, o sea, incluso marzo a junio y septiembre a noviembre, pues no va a llover lo que suele llover normalmente en esos meses. Entonces, eso es como para tenerlo en cuenta, porque eso a veces también se tiene en cuenta a la hora de hacer, bueno, al momento de cultivar. Estos fenómenos no es que ocurran recientemente, siempre han ocurrido, también son cíclicos, son parte de los ciclos que tiene la variabilidad climática, digamos. Entonces, por ejemplo, antes se hablaba de que el niño ocurría cada 7 años, y así mismo la niña, cada 7 años más o menos. Debido al cambio climático, pues lo que ha sucedido es que esos tiempos se han acortado. Entonces, a veces es cada 5 años, ahorita se habla que de pronto es cada 3 años. Y, por ejemplo, el año pasado o este año estuvieron hablando de que, no sé, este año va a ser niña y el otro niño, y así, como que iban a ser muy seguidos. Y pues eso tiene repercusiones en los cultivos y, bueno, en todo lo que requiera, que casi toda actividad también tiene que tener en cuenta el clima. Eh, Antes las comunidades indígenas y campesinas pues tenían en cuenta también esa variabilidad climática, por ejemplo, fenómenos del niño y la niña, para, no sé, acumular las cosechas, cosas así por el estilo. Pero pues eso se ha ido perdiendo también un poco. ¿Ahí qué más iba a hablar? Bueno, digamos que una forma de controlar esas condiciones son los invernaderos. Los invernaderos ayudan a controlar esas condiciones porque pues uno tiene un ambiente controlado dentro del mismo. Y eso ha permitido como que, no sé, a veces se desconozca un poco este tema y se produzca esa en función
no sé, rentabilidad y otras cosas, sino el clima como tal. Pero pues eso no suele ser tan funcional. En fin, eso es para tener en cuenta en torno al clima. Y con respecto a los ciclos lunares, estaba mirando que, bueno, hay 4 fases, ¿no? Ya ustedes recordarán la fase de luna nueva, que es cuando no se ve la luna en el cielo, la fase de cuarto creciente, que es como cuando empieza a aparecer la luna, después de la luna nueva, la fase de luna llena, que ya se completa toda redondita, y la fase de cuarto menguante, que es cuando empieza otra vez como a oscurecerse por partes. Eh, no sé, estaba mirando como por qué se suele asociar los ciclos lunares a los ciclos de siembra y encontré, aunque bueno, no hay como un respaldo científico así por sólido como tal, pero pues es como una hipótesis que se tiene y es que, por ejemplo, en la fase de luna nueva, la savia de las plantas está abajo eh, y en la fase de luna llena está arriba. Entonces, como que esos flujos de savia, como que la savia se tiende a concentrar abajo cuando está en una nueva y arriba cuando está en una llena, eso cambia la dinámica de las plantas. Y, por ejemplo, en cuarto creciente y en cuarto menguante, la savia fluye y pues son precisamente los 2 momentos o los mejores momentos para sembrar. En el de cuarto creciente, pues, por ejemplo, lo que sean siembras y trasplantes en general, como que van a tener muy buenos resultados porque se supone que crecen mucho las raíces y crece mucho la planta. En cuarto menguante, pues la planta no crece tanto, como nos hablaba la señora Flor, y por ejemplo se habla de que es buena para trasplantar esquejes, que crecen de a poquitos. Mm, bueno, en las fases de luna nueva, lo ideal es no sembrar ni trabajar con las plantas. Se habla de, por ejemplo, no sé, de pronto deshiervar o no sé, intentar, por ejemplo, controlar, tal vez, no recuerdo cómo era que mencionaba la señora Luzbari, como la limpieza, el equipo de limpieza, que pues uno se tiende a asociar a plagas. Y en la fase de luna llena, pues idealmente hacer, o bueno, ya tener como las semillas sembradas para que empiecen en su periodo de germinación. Entonces, bueno, eso es ahí como, en términos generales, los factores a tener en cuenta en torno al clima y al ciclo lunar. No sé si hay alguna duda o algún apunte que quieran hacer. Voy a leer acá algunos comentarios. Sobre la influencia de la luna, ya hay algunos experimentos que han comprobado que influye un poco en los seres vivos, por lo que todos estamos compuestos de agua, desde la parte de la física. Es parecido a lo que pasa con las mareas. Bueno, aquí Carolina nos trae un apunte, digamos, la relación que hay entre la Luna y la Tierra, bueno, es una relación que se mantiene a partir de la gravedad, no lo estoy poniendo así en términos coloquiales, de pronto puedo ser muy preciso, muy impreciso, pero bueno, el hecho es que la Tierra es la que más ejerce gravedad, es la que tiene mayor masa, pero la Luna pues también ejerce cierta gravedad sobre la Tierra y pues digamos como que la influencia de esa gravedad, donde se nota mejor es en los fluidos, pero pues especialmente en el agua que tiende a tener como una capa, como, no sé cómo decirlo, como por ejemplo cuando ustedes se lanzan a una piscina y se dan un planchetazo, les duele bastante, es porque el agua tiene tensión superficial. Pero bueno, el hecho es que esa capa permite que el agua como que se contenga. Eh, y, por ejemplo, cuando la gravedad influye, la gravedad de la Luna influye en el caso de las mareas. Por ejemplo, si la Luna está muy cerca de la Tierra, porque la Luna no se mantiene siempre a la misma distancia, ¿no? Hay épocas en las que está más cerca y más lejos, incluso durante el día o durante el año, esa distancia va cambiando. Entonces, cuando está más cerca, se supone influye más y es cuando viene la marea alta. Cuando está más lejos, es cuando vienen las mareas bajas. Bueno, eso más lejos en términos del día, ¿no? Las mareas son ciclos diarios. Mm, y bueno, si ejerce esa influencia en el agua, en el caso del mar y también en cuerpos de agua así muy grandes, pues supongo que re bien si está comprobado que también lo hacen seres vivos. Y acá Karen nos pone un dato de que cuando está la luna nueva se puede trabajar las plantas como el jengibre, la zanahoria, ya que la savia está abajo y está más concentrada en las raíces. Ok. Bueno, ese es un dato interesante. Digamos que de pronto aquí lo de la savia está abajo en la luna nueva, porque en la luna nueva es cuando de pronto del ciclo lunar, bueno, la luna está más lejos de la Tierra. Y la luna llena pues puede estar más cerca y bueno,
ahí estará iluminada por el sol. Perdón, ya pasó acá. Sobre las plántulas. Esta mañana recibieron, no entiendo por qué no se ve. Wow. Bueno, estas son las 7 plántulas, perdón, sí, 7 tipos de plántulas que recibieron esta mañana. Me confirman si no fue así. Nicolás me comentó esto. Y acá traje como unas imágenes con las hojitas para que pues puedan diferenciarlas. Voy a tratar de enviarles esta presentación para que igual las tengan presentes y puedan diferenciarlas. Entonces tienen quinoa. La quinoa en la forma de plántula se ve así como está en la parte de abajo. También está el perejil, que bueno, yo creo que ustedes ya son expertas en diferenciar el perejil del apio, del cilantro, que a veces ese es un error muy común que se comete de primerizo, pero pues nada, yo suelo diferenciarlos por el olor. El olor de los tres para mí es muy distinto, entonces ese es como un tip ahí de pronto. Pero bueno, digamos que la hoja del perejil se suele ver así, aunque es parecida al del cilantro y el apio este que no es de rama, que es como para hacer aguas para el dolor de estómago, que a veces también se confunde. También tenemos el tomillo, que el tomillo es ese que tiene como hojas de lentejitas, ese ahí creo que es fácil de identificar. La albahaca morada, pues creo que es la única morada de las plantas que se entregaron, entonces también. La albahaca verde, que bueno, esa también de pronto se confundiría con la albahaca mini, pero entiendo que ahí más o menos Nicolás les explicó un poco la diferenciación. Esta no tengo muy claro, pero pues bueno, después se verá en el crecimiento de las plántulas. Y la zanahoria que pues como ven, ahí tiene su dicotiledón y ahí están empezando a crecer las otras hojitas de la zanahoria. Bueno, estas son entonces las 7 plántulas. Ya varias personas las sembraron, pero pues vamos a dar algunos tips. Que aquí le puse truco, como un juego de palabras, porque son las 5 consideraciones que tenemos que tener al momento de hacer la siembra y pues después de haber hecho, bueno, el trasplante. Entonces, como pueden ver, la tierra, la repartición, la ubicación, el cuidado y la optimización. Son 5 palabras clave para ahí tener en cuenta al momento de hacer el trasplante. Entonces, sobre la tierra. Lo primero, la tierra donde se vaya a trasplantar tiene que estar abonada o tiene que tener algún tipo de sustrato. Ahí se habla de sustrato, bueno, de algo que le aporte nutrientes a la planta. Las plantas, pues la mayoría de la materia, digamos, que usan para crecer, esto proviene del carbón que atrapan a través del CO2. Entonces, bueno, con todo el proceso de fotosíntesis, ya ustedes sabrán, la mayoría, la mayor parte de la materia de crecimiento no viene de la tierra, sino viene del aire. Entonces, sin embargo, digamos como que la tierra igual sigue siendo un factor muy importante de aporte de nutrientes. Por eso es que tiene que estar abonada, también tiene que estar húmeda. Ahí, digamos, a través de la tierra también es que adquieren, bueno, como que van haciendo toda la absorción de agua, entonces precisamente tiene que estar húmeda y suelta. En lo posible no tiene que estar compacta porque la compactación lo que va a hacer es atrofiar las raíces y no va a permitir que crezcan. Entonces tiene que estar sueltica. No tan suelta tampoco, pero no sé, ustedes pueden hacer presión suave con los dedos y ahí garantizar que la planta pues tenga como la suficiente, no sé, como textura tal vez en la tierra para su crecimiento adecuado. La segunda es la repartición, que pues también puede ser la distribución. Entonces, ustedes pueden poner una sola mata en la matera, sin embargo, también se puede poner, dependiendo del tamaño de la matera, se puede poner en conjunto con otras plantas. Por ejemplo, al momento de sembrar las semillas, hay personas que tradicionalmente no sembran una sola semilla, siembran 3. Y a veces crecen las 3 plantas, crecen bien, ahí entrelazadas y pues no hay ningún lío.
Por lo general, las plantas que son de la misma especie se pueden sembrar juntas, o sea, por ejemplo, dos plántulas en la misma materia y pues no va a haber lío en su crecimiento, un mayor lío. Mantienen tal vez una distancia prudente, ustedes pueden mirar ahí como manteniendo la distancia prudente para que las dos puedan crecer juntas, sin llegar a atrofiarse, también que la materia no sea tan pequeña. Eso pueden hacerlo y pueden hacerlo también distribuyéndolas con otras plantas que, digamos, como que generan una especie de asociación de plantas y es lo que se denomina alelopatía, donde hay plantas que tienen diferentes funciones en el marco de la materia o del entorno en el que están sembrando. Entonces, por ejemplo, pueden haber un sembrar, a ver, no recuerdo. Si no estoy mal, la mayoría de plantas se pueden sembrar con, no sé, por ejemplo, aromáticas con algunas hortalizas. ¿Esto qué va a brindar? Que, por ejemplo, la mayoría de aromáticas a veces dan olores muy fuertes que alejan a los insectos. Esto permite que, por ejemplo, muchos de los insectos no se acerquen a las hojas para consumir, no sé, por ejemplo, la lechuga, la espinaca. Y, y asimismo, pues las hortalizas también tienen otros mecanismos de defensa que también le pueden ayudar a las aromáticas. Entonces, hay diferentes tipos de plantas que se llevan muy bien. Hay otras que pues compiten mucho y no se llevan tan bien. Entonces, por ejemplo, no sé, sembrar dos matas que son arbusticos, pues debido a que tienen el mismo tamaño, tal vez pueden generar ahí una competencia que no es lo ideal. Sí, matas que compitan y que no generen como mutualismos, hay que evitarlos. Como por ejemplo, bueno, como ya les decía, no sé, en la misma materia si es pequeña y van a sembrar, por ejemplo, un maíz, pues dependiendo si el maíz les va a crecer en la materia, la idea es que no sean dos maíces donde las dos matas se van a atrofiar debido a que no caben ahí. Pero asimismo, así sea un espacio abierto, cuando uno lo siembra muy cerca, pues los dos van a tender a competir mucho. Que no recuerdo. Por ejemplo, los ajos funcionan bastante en términos de alelopatía. Se pueden sembrar en medio de las hortalizas, no tienden a generar tantas hojas y eso no atropella las hojas de las plantas, de las hortalizas, que tienden a generar muchas hojas. Entonces, por ejemplo, si van a sembrar una lechuga, una espinaca, un brócoli incluso, estas necesitan un espacio, un entorno vital que sea lo suficientemente amplio para que estas puedan crecer. En esa medida, lo ideal es que estén solitas. No sé, por ejemplo, en el caso de las lechugas, ustedes miran más o menos unos 20 unos 15 centímetros en su entorno, como a la redonda, y ese es el entorno ideal para que crezcan. La idea es que en ese entorno, más allá de los 15 centímetros, no se siembren tantas lechugas, sino pueden sembrar, por ejemplo, ajos. Y después de los ajos, ahí sí vienen tal vez otras hortalizas o cosas así. Eh, digamos como que así podría funcionar la alelopatía y también la distribución de las plantas. Ah, eso es importante también, lo había olvidado entonces. Toda planta necesita un entorno vital, ¿sí? En este caso, la mayoría necesita al menos unos 15 centímetros a la redonda. Entonces traten de no sembrarles, por ejemplo, si no las van a sembrar juntas, o sea, dos plántulas eh, de una misma especie, pues traten entonces de que, no sé, no dejen un espacio de unos 5 o 10 centímetros, sino, por ejemplo, si van a sembrar otra cerca, que sea al menos a unos 15 centímetros. Ahí olvidaba, por ejemplo, que las lechugas y las espinacas, sí es mejor sembrarlas individual. Por ejemplo, esas compiten entre ellas. Entonces necesitan cada una su espacio vital. Eh, no sé, creo que ahí ya ustedes tienen más experiencia que yo en ese aspecto, pero pues ahí entonces, para que igual lo recuerden. Listo. Y bueno, que estén en igualdad de condiciones, quiere decir que tengan como las mismas condiciones de acceso a agua, que por ejemplo cuando se haga el riego, como que queda la tierra igualmente húmeda, cosas así por el estilo, igualmente abonada, que tengan por ejemplo la misma profundidad para echar raíz, cosas así. Sí, sí, Y pues digamos felicidades. que también con el primer punto de tierra, y lo que digo es por lo que he aprendido como en los espacios que he compartido con los indígenas y los taitas Misak allá en Fontibón. Entonces que, bueno, al igual que cuando uno está haciendo el semillero, antes de poner la plántula, humedecer la tierra, cosa de que, o sea, de que la tierra esté húmeda y luego solamente sea
como que esté pegadita y ya la tierra, o sea, que no esté suelta, porque si uno siembra primero la plántola y luego le pone agua, entonces no queda tan bien, pues es un consejo que nos dieron los taitas allá. Pero también esto de la repartición, eh, digamos, la ortiga funciona muy bien. Eh, la ortiga hace parte de unas plantas que ellos desde su cosmovisión llaman como plantas amargas. Entonces la ortiga sirve para alejar como todas las plagas, pero también se pueden hacer mezclas. Entonces coger hojitas de ortiga, coger ají y bueno, otras que seguro en la próxima, el próximo sábado les traigo como el nombre de cada planta y se pueden licuar con pues agua, las plantas y un poquito de jabón en polvo y luego con eso se puede regar el cultivo para que sea, pues sí, para que se vayan como todas las plagas. Entonces, digamos, así nos haga eso, tener una matica de ortiga, eso también aleja muchísimo a las plagas. Y otra cosa que iba a decir es que, bueno, quizás en caso de que no se tenga tierra abonada o cuando uno está intentando como nutrir mucho más el suelo, y bueno, ya sería como algo más grande. eh, Ellos siembran primero papa. ¿Por qué? Porque la papa trae, ay, nitrógeno, ¿es? Y entonces eso nutre el suelo y ya después se puede comenzar a sembrar como otro tipo de plantas y el suelo ya va a estar como bastante nutrido. Entonces, esos eran mis apuntes. Vale, listo. Gracias, Dana. Sí, hay unos ciclos en torno a las plantas, digamos, donde primero se siembra un tipo de variedad y después otra. Después les traigo las tablas, hay unas tablas ya sobre fijación. Por ejemplo, primero se necesitan unas plantas que fijen nitrógeno, ajá, también fósforo, y después vienen entonces plantas que lo consumen y que fijan otro tipo de nutrientes. Digamos que eso genera ciertos equilibrios y se puede mantener en términos de ciclos de diferentes meses o años, en fin. Y sí, si no estoy mal, los tubérculos ayudan a fijar nitrógeno. Bueno, hay otras que no recuerdo. Y, por ejemplo, las hortalizas consumen bastante. Esos ciclos ya los traeremos más adelante. Por el momento, listo. Ahí, gracias por el apunte, Ana. Listo, sobre la ubicación, la idea es que estén ubicadas en un lugar donde les dé, dependiendo de la planta, ¿no? Les dé la luz que sea necesaria. Digamos, hay muchas plantas que requieren como al menos unas 3 horas de luz al día, así luz directa. Entonces, la idea es que estén en un lugar donde pues estén muy iluminadas. Hay otras que son las que se suelen denominar plantas de sombra, que pues igual requieren luz, pero no la requieren directa, sino difusa. Entonces pueden estar ahí en otros lugares donde pues de alguna forma igual les llegue luz, pero que no estén expuestas directamente al sol. Mm, bueno, en ese caso de esas plantas, pues lo ideal es tampoco que estén en sitios como completamente cerrados donde no les llegue, sino que siempre haya algún tipo de fuente de luz para que pues hagan su proceso fotosintético. Lo mismo, el aire, como les decía, ellas requieren la fijación de nutrientes que adquieren del aire, fijación de carbono, perdón. Entonces es importante que tengan cierta ventilación que les garantice eso. Y la temperatura. La temperatura en función de cada planta es importante para que tenga un crecimiento adecuado. Por ejemplo, a veces las personas siembran en invernaderos acá plantas de tierra caliente. Esto es debido a que pues, tratan de controlar esos factores. Y uno de los más importantes es la temperatura. Entonces, las plantas de tierra caliente suelen crecer en temperaturas superiores a los 18 grados, por ejemplo. Pero pues nosotros estamos tratando plantas de tierra fría, entonces desde que estén en un entorno donde no vayan a estar expuestas como a una helada o a algo así, como un cambio brusco en términos de, no sé, del tiempo atmosférico o un cambio brusco del clima, no sé, de que viene una oleada así de varios días caliente y pum, después de un momento a otro viene algo frío. Entonces, la idea está también garantizarles un lugar donde estén medianamente protegidas de eso. Listo. Con respecto al cuidado, esto es muy importante porque pues es como el hecho de que ustedes estén ahí cuidando, sí, como al pie vigilándolas, sabiendo cómo van, reconociendo las plantas que tienen, entonces siempre regarlas en lo posible con agua lluvia. La idea es que esos riegos puede ser en la mañana, por ahí a eso entre las 6 y las 8, o en la tarde-noche, entre las
tal vez 5 de la tarde y 7 de la noche. Esto con el fin de que, por ejemplo, se eviten riesgos durante el día, donde, por ejemplo, las plantas que están expuestas al sol, eh, en esos casos, la luz, la incidencia de la luz, la incidencia bueno, ondas de calor, no sé, hace que se evapore el agua y ese vapor, como la evaporación y la evapotranspiración también, porque pues al momento de que les da la luz, les llegan los rayos del sol, las plantas también van desprendiendo un poco del agua que tienen las hojas y como pues van transpirando, entonces todo eso en la medida que sea demasiado, pues lo que hace es como generar un entorno donde se van a cocinar, se van a, sí, como a cocinar las plantas. Entonces la idea es evitar eso. En lo posible, regar la base de la planta, regar sobre la raíz, ¿sí? Para que pues el agua llegue directamente a las raíces y se evite que tenga que agua en las hojas donde pues nada, el rayo del sol les llegue y termine generando cosas contraproducentes. Listo. El deshierve, hay muchas plantas que uno suele considerar maleza, pero pues que no lo son. Sin embargo, hay plantas que en exceso pues tampoco. Entonces, por ejemplo, como mencionaba Dana, la ortiga es muy buena para alejar algunas plagas. Sin embargo, la ortiga a veces tiende a proliferar fácilmente. Y, por ejemplo, la ortiga con plantas como las hortalizas, en la medida que prolifera demasiado, a veces, y por ejemplo, si tenemos plantas que están hasta ahora en su fase de crecimiento como primario, como que no sé, que son plántulas muy pequeñas, la ortiga lo que va a hacer a veces es tapar la llegada de los rayos del sol. Entonces, va a generar una competencia con ese tipo de plantas. Con otras se la puede llevar muy bien, pero pues en lo posible, entonces, no sé, como si se va a tener ortiga, pues tratar también de controlar la población de ortigas o controlar, no sé, hay otros como el cenizo, no recuerdo cómo se llaman las otras, que, que suelen tener beneficios asociados, pero pues que se tienen que también que controlar. ¿Sí? Naturalmente hay animales que lo hacen, pero pues estamos en un entorno donde el control también hace parte de nuestras actividades de cuidado. Y en el marco de ese control está el control de visitantes, no solo las plantas, sino también animales. Entonces, si tendremos a observar, pues, no sé, presencia de babosas, presencia de insectos, ¿sí? Tanto las orugas de los insectos se comen las hojas. Entonces, lo ideal es tratar de hacer ese control. Si no funciona por alelopatía, digamos que a veces hay cosas que, bueno, no se pueden controlar completamente. La idea es hacerlo de forma manual o tener algún tipo de fumigo ecológico. Fumigos ecológicos como, por ejemplo, el ají. El ají funciona bastante bien para controlar, que no sean repetidas ocasiones, pero pues uno puede hacer que una especie de jugo, no sé, como una solución de ají que permita fumigar la planta. Eh, Eso puede ser, hay personas que usan ajo o usan otro tipo de combinación de hierbas. Las hierbas aromáticas combinadas funcionan bastante bien. Eh, pero digamos, hay diferentes tipos de combinaciones. Pueden probarlos o más adelante también tendremos el acompañamiento de personas que ya conocen algunos de esos fumigos que se pueden hacer de forma natural. Listo. Eso con respecto al cuidado, y pues siempre estar ahí al pie de las plantas, no sé, hay personas que les hablan, ahí pueden entablar también una relación distinta con las plantas que tienen, ya eso depende de cómo ustedes lo prefieran. Y por último, se me olvidó cambiar el número, la optimización, que la optimización lo que hace es, pues nada, como darle más cosas más allá de los mínimos vitales, que son los cuatro anteriores, donde, por ejemplo, el abonarle, el estar ahí como de pronto, no sé, cambiando la tierra, estar cuidándole, haciéndole otro tipo de cuidados, y más allá de los cuidados, como generando como aportes que, no sé, ayuden a que produzca más o a que esté en unas mejores condiciones, también contribuyen a que esa planta pueda crecer saludable, pueda crecer de la mejor forma posible. Uno de ellos es el abono, entonces, más allá del abono inicial, se puede más adelante hacer como un abono superficial. Por ejemplo, a veces los suelos se pueden tornar muy ácidos y hay personas que les echan cáscara de huevo para bajar esa acidez, para contrarrestarla. O,
o el abono en sí de pájaros y animales en general o que venden por ahí, el comercial, también pueden funcionar para darles más nutrientes a las plantas, que a veces pues no son suficientes o que, bueno, donde el abono puede funcionar mejor. El aporcado, que no sé si de pronto algunas personas recuerdan ese concepto, ese término, el aporcado se usa en, en los cultivos, por ejemplo, de maíz, tal vez, creo que eso es más usual, no, o en el de papa, eh, donde se generan como los surcos, pero a veces esos surcos es necesario como cuidarlos, ¿no? Entonces, como mantenerlos. Y eso es, el aporcado es básicamente generar como una especie de cono de tierra en torno a la raíz, como de estar tapándole la raíz a la planta, para que, no sé, como que no quede desprotegida y pues pueda generar también una mayor producción, en el caso de las plantas que son como tubérculos, por ejemplo la zanahoria, o en el caso de otras plantas, pues también puede funcionar para que no vayan a tener problemas asociados a las raíces. Las raíces a veces descubiertas pues también son víctimas de plagas. Y la limpieza en general de la planta, no sé, de estar pendiente, por ejemplo, si tiene algún tipo de enfermedad, de quitarle las hojas que están marchitas, cosas así por el estilo, o de mantener un entorno donde, no sé, no vaya a estar expuesta a tanta contaminación. Aquí en Bogotá, si bien las plantas ayudan a purificar el aire, tampoco es que sean, no sé, como completamente invulnerables a cualquier tipo de entorno así hostiante. La idea es como brindarles un entorno medianamente limpio, de no ponerlas, tratar no sé, como ponerlas en un entorno donde de pronto estén con más plantas y entre todas puedan ayudar a limpiar su mismo entorno, que no estén como solitas por ahí, y asimismo pues controlar también las enfermedades que les puedan surgir. No sé, por allá había visto que hay comentarios. Dana dice, me pareció valioso que en algún momento escuché, es que cuando uno riega las plantas al mediodía, para las plantas es como cuando uno está comiendo y se le va por el camino viejo. Ok, sí, exacto, digamos, como que en el día, en plenas horas de luz, es cuando ellas están haciendo su proceso, entonces la idea es no molestarlas. Pero antes de terminar, pues, no sé, algún apunte, estos son como cosas que tratamos ahí de recoger someramente, que pueden ayudar, pero entendemos que ustedes ya son expertas y expertos en todo esto, entonces, ¿hay otros tips que nos puedan dar al respecto? Pregunta. eh, yo acá tuve una matica de pimentón y este pimentón crea mucho bichito, como mucho piojo. La verdad que no me quedó eh, sembrar pimentón, pues yo sí riego las semillitas y me salió pimentón, me dio por ahí unos pimentones, pero la planta, igual el tomate, echan como una polilla, una palomilla, se llama eso, una polillita blanca, para eso que sería bueno, porque pues no me gustó por eso que daba mucho bicho. Vale, esas plantas regales que en principio tienen un entorno lo suficientemente como grande, una maceta relativamente grande, para que puedan crecer adecuadamente. Y en el entorno se pueden sembrar, como les decía, para que la alopatía funcione, sembrarles ajo, cebolla, plantas con olores fuertes, algunas aromáticas también funcionan, entonces, si no estoy mal, la hierbabuena y la menta también ayudan. Pero digamos ya cuando el problema está encima, como les decía, hay fumigos. Fumigos que en principio lo más usado es el de ají, no sé, machacar un ají y tratar de generar un zumo lo suficientemente fuerte, así como que sea ácido, para echarle a las plantas en spray, o sea, como con un atomizador. Y ese fumigo, por ejemplo, también, como les decía, lo ideal no es molestarlas en horas de día, así como cuando están eh, consumiendo o haciendo su proceso de fotosíntesis, sino ya en la noche cuando están un poco más descansadas, no sé, y preparándose como para otro tipo de ciclo. Ahí, no sé, por a las 6 de la tarde o es que incluso a veces en la mañana es un poco más complicado, pero en los horarios, en los mismos horarios que se les va a echar el agua, se puede fumigar y se podría con ese vómito, ese ahuyenta bastante ese tipo de palomilla. Mm,
o incluso los rápidos, los que les dicen también piojos de planta. Creo que esas dos, como entre comillas, plagas, se pueden controlar con esos fumigos. Eh, Igual, eso es como una sugerencia de las que sé, no son así, no es que de pronto, eh, digamos, como que van a funcionar sí o sí, sino que, pues no, ahí es como una sugerencia, podría intentar a ver qué tal. Pero, bueno, el pimentón y el tomate son plantas delicadas y sí, hay que tener como ese tipo de cuidados. Mm, no sé si de pronto ahí ya le responde un poco. Trataremos de igual traer como personas que hablen tener ese tipo de preguntas. En las plantulitas que recibimos, por lo menos la quinoa tiene 3 planticas. ¿Esas las puedo sembrar todas juntas o se pueden separar? Idealmente, digamos, sobre las plántulas que se les entregaron, ahí la única que es como, no creo que no hay ninguna hortaliza. Bueno, hortaliza, no sé la definición bien de hortaliza, pero como que expanda así hojas grandes, no tanto. Todas se expanden un poco, pero por ejemplo, la zanahoria idealmente no tan junta. Esa tiene que tener un espacio cada una de unos 10 centímetros al menos a la redonda. Porque precisamente la idea es que se desarrolle el tubérculo de la mejor forma y pues también las hojas tienden a engancharse bastante. Entonces, esa sí solita. Sobre el tomillo, si no estoy mal, ese sí se puede sembrar como 2 o 3 plantulitas. Eso es como van creciendo muchas ramitas con lentejitas y pues no hay lío. Eso sí se expanden por la matera, entonces lo ideal es como sembrarlo tal vez con otras matas que no requieran tanta luz o bueno, el solo tomillo también en una sola matera no hay lío. Sobre la albahaca, las 3 variedades, lo mismo, esas a veces se tienden a expandir, se pueden sembrar como las plantas que se entregaron de cada tipo de albahaca en una matera aparte para que pues tengan la libertad de crecer. Pero también se pueden sembrar con otra matica más allá de los 15 centímetros que lo mencionamos, 10 o 15 centímetros que necesita cada mata. La quinoa, sobre la quinoa, esa crece bastante. Lo ideal es que esa la siembren en la mata, perdón, la matera más grande que tenga. Esa puesta con otras plantas crece mucho hacia arriba, pero necesita echar bastante raíz hacia abajo. Entonces, inicialmente la pueden tener en una matera con otras plantas, pero cada vez va a crecer más y pues para que no se atropie y pueda pues dar como los mejores resultados, la matera más grande que tengan sería lo mejor. Y el perejil se mantiene pequeñito, entonces ese no hay mayor lío. Y también se puede sembrar con otras maticas. Ese no tiende a competir así tanto. Incluso es como, o bueno, compite mucho. Entonces como que se no tiene tanto lío. Eh, pero pues recuerden como el entorno vital de 10 a 15 centímetros. Estas plantas suelen tener como, a excepción de la quinoa, que es más grande, suelen tener como las mismas dimensiones al crecer, cuando ya llegan como a su etapa adulta. Y, y pues nada, como teniendo en cuenta eso, pueden ahí sembrar. Eh, no sé si tal vez con eso respondo un poco la pregunta. Sí, señor, muchas gracias. Sí, por Eh, Listo, sí, y ahí pues, trataremos de solucionar esas dudas de la mejor forma posible. La próxima sesión será también sobre siembra y traeremos a una persona que ha trabajado con esos conmigo. Entonces ahí en ese espacio también podríamos llegar esas dudas y él nos podrá hablar bastante, y, pues con ya una vasta experiencia sobre el tema. Pasaremos entonces al concurso, que es como el concurso de materias del que se venía hablando, mm, inicialmente con temática de Halloween, pero pues que ya ahora se amplió a materias creativas en general. Y listo, eso sería todo por hoy. Curso Semillas de Vida. Agricultura Urbana.